Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, vuestro rincón favorito para todas las noticias jugosas y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos algo realmente especial que compartir con vosotros, algo que ha estado corriendo como la pólvora en redes sociales y que, sinceramente, nos ha dejado con la boca abierta. Estamos hablando, por supuesto, de Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Sí, esos dos nombres que juntos evocan recuerdos de intensas emociones y una química innegable. Durante años hemos sido testigos de su talento individual, de sus brillantes carreras y, sobre todo, de esa magia que desprenden cuando comparten pantalla. Pero hoy, la historia toma un giro inesperado, un giro que podría cambiar para siempre nuestra percepción de su relación. Porque, amigos míos, parece que Engin Akyürek ha soltado una verdadera bomba sobre su vínculo con Tuba Büyüküstün. Antes de sumergirnos de lleno en este drama, queremos recordaros que os suscribáis a nuestro canal. Activad la campanita para no perderos ni una sola de nuestras actualizaciones. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para vosotros y no querréis perderoslas. Además, vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoos el mejor contenido sobre vuestras estrellas turcas favoritas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desenmascarar este misterio. Recordemos un poco. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Sus nombres están inevitablemente ligados a la inolvidable serie Kara para Aşk, también conocida como Amor de contrabando. Allí interpretaron a Ömer y Elif, dos personajes cuyas vidas se entrelazaron trágicamente y que, a pesar de las adversidades, encontraron el amor. La química entre ellos era palpable, la tensión emocional, electrizante. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Desde el primer momento, las especulaciones sobre una posible relación fuera de la pantalla no cesaron. Se les vio juntos en eventos, se comentaban sus interacciones en redes sociales, se analizaban cada una de sus miradas. Pero ellos, siempre herméticos, siempre profesionales, negaron cualquier romance, insistiendo en que su relación era puramente laboral y, eso sí, de una gran amistad. Y durante años les creímos. Asumimos que esa magia que veíamos en pantalla era fruto de su talento actoral y de una buena dirección. Pero ahora, todo parece indicar que hay mucho más detrás de esa historia. La bomba, como decíamos, ha estallado gracias a una reciente entrevista concedida por Engin Akyürek. En ella, el actor, conocido por su discreción y su aversión a los escándalos, se mostró inusualmente abierto y sincero. No vamos a reproducir la entrevista completa aquí, por supuesto, pero sí vamos a destacar los puntos clave, las frases que han encendido todas las alarmas y que han provocado un auténtico terremoto en el fandom. Engin, al ser preguntado sobre su experiencia trabajando con Tuba en Kara para Aşk, comenzó elogiando su talento y su profesionalismo, como era de esperar. Destacó su capacidad para meterse en la piel de Elif y para transmitir emociones complejas de una manera tan natural y convincente. Hasta aquí, todo normal. Pero entonces, la conversación tomó un rumbo inesperado. El entrevistador, astutamente, le preguntó sobre la química en pantalla, sobre esa conexión tan especial que percibíamos todos los espectadores. Y aquí es donde Engin soltó la bomba. Dijo textualmente algo así como: trabajar con Tuba fue una experiencia única. Desde el primer momento sentimos una conexión muy fuerte, una comprensión mutua que trascendía lo puramente profesional. Había algo más, una energía especial entre nosotros que hizo que la interpretación fuera mucho más fácil y más intensa. Hasta aquí podríamos pensar que simplemente está hablando de una gran química actoral, algo que, por supuesto, es fundamental para el éxito de una serie romántica. Pero luego añadió algo aún más revelador: no voy a negar que, durante el rodaje, hubo momentos en los que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó. Sentíamos una atracción muy fuerte el uno por el otro, una conexión que iba más allá de la amistad. No sé si podría llamarlo amor, pero sí era algo muy especial, algo que nos marcó profundamente. ¡Boom! Ahí lo tenéis. Engin Akyürek, reconociendo públicamente que hubo una atracción, una conexión especial, una energía que trascendió lo profesional. ¿Significa esto que estuvieron juntos durante el rodaje de Kara para Aşk? No lo sabemos con certeza. Engin no lo confirma explícitamente, pero tampoco lo niega. Continuó diciendo: después del rodaje, cada uno siguió su camino. Ambos estábamos en un momento de nuestras vidas en el que teníamos otras prioridades. Pero el recuerdo de esa conexión, de esa energía, siempre ha permanecido conmigo.
Tuba es una mujer increíble, una actriz talentosísima y una persona maravillosa. Le tengo un gran respeto y un gran cariño. Estas declaraciones, como podéis imaginar, han desatado todo tipo de especulaciones. ¿Por qué Engin decide hablar de esto ahora, a tantos años del final de la serie? ¿Está tratando de reconectar con Tuba? ¿O simplemente está siendo sincero sobre un capítulo importante de su vida? Las reacciones en redes sociales han sido de todo tipo. Algunos fans están extasiados, sintiéndose validados por haber creído siempre en ese romance. Otros, en cambio, se sienten decepcionados por haber sido engañados durante tanto tiempo. Y otros simplemente están confundidos, tratando de entender la verdadera magnitud de estas declaraciones. Pero más allá de las especulaciones y las reacciones, lo que queda claro es que Engin Akyurek ha revelado un detalle importante sobre su relación con Tuba Büyüküstün, un detalle que añade una nueva dimensión a la historia de Karaparask y que sin duda nos hace ver la serie con otros ojos. Y ahora la pregunta del millón, ¿qué opina Tuba Büyüküstün de todo esto? Hasta el momento la actriz no ha hecho ninguna declaración al respecto. Permanece en silencio, fiel a su estilo discreto y reservado. Pero sin duda, debe estar al tanto de la polémica generada por las palabras de Engin. ¿Decidirá romper su silencio y dar su versión de la historia? ¿O preferirá mantener la ambigüedad y dejar que las especulaciones sigan su curso? Estaremos muy atentos a cualquier novedad y os informaremos puntualmente de cualquier declaración o reacción por parte de Tuba. Mientras tanto, os invitamos a compartir vuestras opiniones en los comentarios. ¿Creéis que hubo algo más que amistad entre Engin y Tuba? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla? ¿Cómo interpretáis las palabras de Engin? Queremos saber vuestra opinión. En resumen, hoy hemos analizado la sorprendente revelación de Engin Akyurek sobre su relación con Tuba Büyüküstün durante el rodaje de Karaparask. Hemos explorado las posibles interpretaciones de sus palabras y hemos analizado las reacciones en redes sociales. Hemos dejado claro que aunque no hay una confirmación explícita de un romance, Engin ha reconocido una fuerte conexión y atracción mutua, algo que añade una nueva dimensión a la historia de esta icónica pareja de la televisión turca. Gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo. Esperamos que os haya resultado interesante e informativo. Recordad que vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoos el mejor contenido sobre vuestras estrellas turcas favoritas. Ahora, antes de despedirnos, queremos animaros a dejar vuestros comentarios sobre todo lo que hemos comentado hoy. Nos encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis sobre estos temas. Además, no olvidéis darle un me gusta a este vídeo si os ha gustado y compartirlo con vuestros amigos fans de Tuba y Engin. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, os invitamos a suscribiros a nuestro canal y activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para vosotros y no querréis perderoslas. Hasta la próxima y gracias por formar parte de nuestra comunidad. Pero la historia no termina aquí. Vamos a profundizar un poco más en este embrollo, analizando los antecedentes, las posibles motivaciones de Engin y el impacto que todo esto podría tener en sus carreras futuras. Porque, seamos honestos, una declaración de este tipo no es algo que se haga a la ligera, especialmente para alguien tan reservado como Engin Akyurek. Para entender mejor el contexto, debemos recordar cómo era la situación de ambos actores en el momento de Karaparask. Tuba Büyüküstün ya era una estrella consolidada en Turquía, con una trayectoria llena de éxitos y reconocimientos. Había protagonizado varias series populares y películas que la habían convertido en un rostro familiar y querido por el público. Su vida personal, sin embargo, siempre se había mantenido relativamente alejada de los focos, aunque era de conocimiento público que estaba casada y tenía hijas gemelas. Engin Akyurek, por su parte, aunque también era un actor reconocido y respetado, todavía no había alcanzado el mismo nivel de fama que Tuba. Karaparask representó para él una gran oportunidad para consolidar su carrera y llegar a un público más amplio. Y sin duda, su interpretación de Ömer Demir, un policía íntegro y atormentado, le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. La serie fue un auténtico fenómeno, tanto en Turquía como en otros países, gracias a su trama adictiva, sus personajes complejos y, por supuesto, la innegable química entre Tuba y Engin. La historia de amor entre Ömer y Elif, llena de obstáculos y desafíos, cautivó a millones de espectadores que se engancharon a la serie desde el primer capítulo.
Pero, como decíamos, la química en pantalla era tan intensa que muchos fans comenzaron a sospechar que había algo más entre los dos actores. Las especulaciones se intensificaron con cada capítulo, alimentadas por las miradas, los gestos y las interacciones entre Homer y Elif. Las redes sociales se llenaron de comentarios y teorías sobre una posible relación fuera de la pantalla, y los paparazzi no perdían oportunidad de fotografiar a Tuba y Engin juntos, buscando alguna prueba de su romance. Sin embargo, ambos actores siempre se mostraron profesionales y negaron cualquier tipo de relación sentimental. Insistieron en que su conexión era puramente actoral y que se limitaba a una gran amistad y respeto mutuo. Y durante años, esa fue la versión oficial de la historia. Pero ahora, las declaraciones de Engin Akyurek lo cambian todo. Al reconocer que hubo una atracción y una conexión especial entre él y Tuba durante el rodaje de Kara para Ask, el actor abre la puerta a nuevas interpretaciones y alimenta las especulaciones sobre un posible romance secreto. ¿Por qué Engin decide hablar de esto ahora? Esa es la pregunta que se hacen muchos fans. Algunas teorías apuntan a que el actor podría estar tratando de reconectar con Tuba, aprovechando el revuelo mediático para acercarse a ella. Otros creen que simplemente está siendo sincero sobre un capítulo importante de su vida, sin importar las consecuencias. También es posible que Engin haya decidido hablar ahora porque se siente más seguro y confiado en su carrera y en su vida personal. Después de Kara para Ask, el actor ha protagonizado varias series y películas exitosas que lo han consolidado como una de las estrellas más importantes de Turquía. Quizás ahora se siente más libre para hablar abiertamente sobre su pasado, sin temor a dañar su imagen o su carrera. Otra posibilidad es que Engin esté tratando de limpiar su imagen después de algunos rumores y especulaciones sobre su vida personal. En los últimos años, se le ha relacionado con varias mujeres, pero el actor siempre ha mantenido un perfil bajo y ha evitado hablar sobre su vida amorosa. Al hablar sobre su relación con Tuba, podría estar tratando de mostrar una imagen más humana y sincera, alejándose de la imagen de hombre misterioso y reservado que se le ha atribuido. Sea cual sea la razón, lo cierto es que las declaraciones de Engin Akyurek han generado un gran revuelo mediático y han puesto de nuevo en el punto de mira la relación entre él y Tuba Büyüküstün. ¿Qué impacto tendrá todo esto en sus carreras futuras? Es difícil de predecir. Por un lado, podría beneficiarlos al generar interés en sus proyectos y aumentar su popularidad. Muchos fans estarían encantados de verlos juntos de nuevo en la pantalla, ya sea en una serie, una película o una obra de teatro. Por otro lado, también podría perjudicarlos al generar controversia y distraer la atención de su trabajo. Algunos críticos podrían acusarlos de buscar publicidad a costa de su vida personal, y algunos fans podrían sentirse decepcionados por la revelación de un posible romance secreto. En cualquier caso, lo que está claro es que las declaraciones de Engin Akyurek han añadido una nueva dimensión a la historia de Kara para Ask, y han hecho que muchos fans se pregunten qué pasó realmente entre él y Tuba Büyüküstün durante el rodaje de la serie. Y mientras esperamos la reacción de Tuba, que sin duda será clave para entender el alcance de esta revelación, os invitamos a seguir comentando y compartiendo vuestras opiniones sobre este tema. ¿Creéis que Tuba romperá su silencio y dará su versión de la historia? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Cómo creéis que afectará todo esto a sus carreras futuras? Queremos saber vuestra opinión. Gracias por seguir acompañándonos en este análisis en profundidad de la sorprendente revelación de Engin Akyurek sobre su relación con Tuba Büyüküstün. Seguiremos informando sobre cualquier novedad que surja al respecto. No os perdáis nuestras próximas actualizaciones.